Noches con todos, mi nombre es Washington Vinicio Tepanguano, pertenezco al grupo 13 de la materia de sistemas digitales del paralelo C3. En esta oportunidad vamos a dar una breve comparativa entre lo que son las máquinas secuenciales sincrónicas y asincrónicas. Para empezar, vamos a un breve concepto. Nos dice que las máquinas sincrónicas y asincrónicas son dos enfoques fundamentales del sistema digital. Mientras las unas dependen de un reloj global, las asincrónicas utilizan señales locales para coordinar su funcionamiento. Bueno, una vez que tenemos claro ese aspecto, nos vamos a lo que son ya las definiciones en sí de una máquina sincrónica, que nos dice que operan en base a un reloj global que sincronizan transiciones entre sus estados. Cada reloj actualiza de forma simultánea cada ciclo del reloj. ¿A qué se refiere con este reloj global? Que es una señal periódica que marca el ritmo dentro de un sistema que se opera, lo cual simplifica el diseño, pero también puede limitar la velocidad de funcionamiento. Ahora, en lo referente a las máquinas secuenciales asincrónicas, ya carecen de un reloj global y en su lugar se basan de señales locales para controlar las transiciones. Esto permite una operación más rápida, flexible, pero también complejidad en su diseño. Dentro de lo que tratamos de transiciones sincronizadas, nos quiere decir que en cada ciclo del reloj, todas las partes del sistema se actualizan su estado simultáneamente, esto dentro de las máquinas secuenciales sincrónicas. Ahora, vamos a empezar la comparativa de las características entre máquinas sincrónicas y asincrónicas y nos vamos con el primer aspecto que es la dependencia del reloj. Como ya habíamos visto, el reloj global es una señal periódica, coordina la transición de estos estados, simplifica su diseño, pero también introduce restricciones de velocidad de su operación. Dentro de las asincrónicas no dependen de un reloj global, sino que utilizan las señales locales para controlar sus transiciones. ¿A qué se refiere esto con un diseño simplificado? Reducen la complejidad al manejar múltiples señales de entrada y salida de los circuitos. Continuando, vamos con el tema de estabilidad y control. Las máquinas secuenciales sincrónicas ofrecen mayor estabilidad y control debido a la sincronización global del- del reloj. Esta sincronización nos asegura que todas las partes del sistema cambien de estado a un mismo tiempo. Y la predecibilidad, obviamente, que nos va a hacer, como dice, predecibles y no tan complejos al momento de realizar los circuitos. En cuanto a las asincrónicas, las máquinas secuenciales presentan mayor inestabilidad, complejidad en el control debido a una falta de reloj que controle estas señales de entrada y de salida. Siguiente punto a comparar es la latencia de propagación. ¿A qué se refiere este término? Es el tiempo que tarda en una señal en viajar de la entrada a la salida de un mismo circuito. Dentro de la sincrónica de las máquinas secuenciales, la latencia de propagación es limitada por el tema del reloj global. Esto puede reducir el rendimiento. Dentro de las asincrónicas, permite una latencia de programación más alta. Esto hace más adecuados para aplicaciones de velocidad. Ahora bien, dentro del impacto del rendimiento, si la latencia es alta, el periodo del reloj debe ser más largo y obviamente va a reducir la frecuencia del reloj, hablando en el tema de eh, las máquinas asincrónicas. Dentro del consumo de energía, tienen un mayor consumo de energía debido a la conmutación global del reloj que activa los componentes en cada ciclo. Dentro de las asincrónicas, las máquinas consumen menos energía ya que solo activan los componentes necesarios. Dentro de la frecuencia de operación, la frecuencia de operación de las máquinas está limitado por el periodo del reloj. Este periodo, ¿a qué se refiere? Es el intervalo de tiempo entre los puntos consecutivos del reloj y en las máquinas sincrónicas debe ser lo más alto posible. Las máquinas secuenciales asincrónicas pueden operar frecuencias más altas ya que no dependen de un reloj local.
Esta frecuencia está inversamente relacionada al periodo del reloj. Dentro de los diseños y complejidad, son más sencillos y directos los del tema de las sincrónicas. De las asincrónicas son más complejos ya que dependen de coordinación y control de señales, pero también pueden ser flexibles. Obviamente va a depender del diseñador de circuito de las múltiples señales que estemos hablando. Dentro de las aplicaciones que podíamos encontrar comunes dentro de las máquinas sincrónicas, podemos encontrar microprocesadores, controladores de memoria. Dentro de lo que son asincrónicas, sistemas de comunicación de alta velocidad, como habíamos hablado por la alta frecuencia que nos permite, y circuitos de bajo consumo. Y bueno, dentro del manejo de errores son más sencillas, pero errores pueden propagarse rápidamente. Dentro de los tiempos y desarrollos, dentro de las sincrónicas pueden ser más rápido, pero menos flexibilidad. Y las asincrónicas son más lentos, pero con mayor flexibilidad en la construcción y desarrollo de los circuitos. Con eso hemos tratado de abordar un poco el tema comparativo dentro de lo que es las máquinas secuenciales, sincrónicas y asincrónicas. Gracias por su atención. Saludos, estimado máster. Mi nombre es Erwin Cabezas Barreto, soy estudiante de tercer nivel y en este taller de la asignatura de sistemas digitales voy a realizar un diagrama de estados de una cerradura electrónica utilizando el modelo de Mili. Recordemos, el modelo de Mili emplea tanto las entradas como los estados presentes para la salida. Pasando al enunciado. La tarea indica que tenemos que exponer, explicar y diseñar el diagrama de estados de una cerradura electrónica utilizando el modelo de Mili, que tiene una entrada acá, X, por donde ingresan datos binarios en sincronismo con una señal de reloj CLK, y una salida Z, que se pondrá en 1 cuando por X llega la secuencia 1, 0, 1, 1. Se pueden suponer secuencias sucesivas. Entonces, aquí ya podemos darnos cuenta de que tenemos definida una entrada que se llamará X. Tenemos la señal de reloj CLK, por lo que sabemos que es una máquina secuencial, perdón, un circuito secuencial sincrónica. Y finalmente tenemos una salida Z. Además, tenemos cuatro estados representados por esta combinación binaria. Las secuencias sucesivas las trataremos más adelante. Entonces, para empezar tenemos lo que es un diagrama de bloques de del circuito secuencial sincrónico. Entonces, como dice el ejercicio, tenemos una entrada que se llama X, tenemos la señal del reloj para el sincronismo, el CLK, y tenemos la salida Z. Entonces, así queda representado nuestro diagrama de bloques. A continuación, vamos a ver lo que son los diagramas de estados. Tenemos primero el formato. Este formato X barra Z representa la X las entradas, la Z la salida y la secuencia 1, 0, 1, 1. Entonces, tenemos aquí que cuando la entrada tiene un valor de 0, es decir, se mantiene en ese mismo estado que hemos denominado estado A. Se mantiene dando vueltas, 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 porque no llega a la entrada con el valor requerido. Entonces, cuando llega a la entrada del valor de 1, pasa al siguiente estado y su salida sigue siendo 0. ¿Ok? Entonces ahora ya estamos en el estado B.
Si el estado B necesita que llegue un valor de cero. Entonces, si se mantiene, si se repite en uno, como en el del vida anterior, en este caso, para un valor de uno, la salida sigue siendo cero y se mantiene dando vueltas en el mismo estado. Cuando llega a un valor de cero, entonces pasa al siguiente estado. Tenemos la entrada cero, la salida sigue siendo cero, pero como mencioné, pasa al estado C. En el estado C, si sigue llegando un valor de cero, se mantiene en el mismo estado, no avanza al siguiente. Entonces tenemos que dar vueltas en el mismo estado cuando el valor de entrada es cero. Por lo tanto, su salida también será cero. Por el contrario, si llega a un valor de uno, pasa al estado D, pero sigue siendo su salida igual a cero. Finalmente, en el estado D, si le llega a un valor de cero, perdón, de uno, ¿verdad? Se activa, ahí tenemos, la entrada cuando vale uno y su valor se activa la salida y se pone en uno. Ahora, como dice lo del traslape, a ver, vamos a representarlo por aquí. Tenemos aquí, vamos a suponer un cuadro. ¿Ok? Entonces, ya tenemos en el estado A el valor de uno, en el estado B el valor de cero, en el estado D, perdón, C el valor de uno y en el estado D otra vez el valor de uno. Ya tenemos definida la secuencia. Por lo tanto, podría considerar para el siguiente, la siguiente salida, podría considerar este uno, voy a poner en otro color, este uno que está aquí, lo podría considerar como un nuevo valor de entrada para la secuencia uno, o sea, del estado A. Por tanto, ya no se mantendría, ya no se reiniciaría, ya no se reiría al estado A, sino que iría al estado B, para que de esta manera podamos considerar el siguiente bit de entrada como un cero. Entonces, en nuestro diagrama de estado, tenemos que cuando la entrada es uno, salta al estado B, y si, por el contrario, el valor es cero, regresa al estado A. Entonces ya tenemos aquí que cuando uno es uno, perdón, cuando la entrada es uno, se activa la señal Z y por el asunto del traslape que se explicó aquí, puede volver al estado B, porque el estado B necesitaba un bit de cero y por el contrario, si llegase un cero, ya tenemos que la entrada vale uno, perdón, cero. Entonces, si llegase a un estado cero, perdón, un valor de cero, se reinicia de nuevo la secuencia y tiene que volver a completar esto. ¿Ok? Entonces, este sería el diagrama de estados de la máquina de la cerradura electrónica utilizando el modelo de Mili, que recordemos, depende tanto de la señal de entrada como de los valores del estado presente. Gracias, ingeniero, por ver este video. Buenas noches, yo soy Gal Greco y a continuación yo voy a explicar el ejercicio número 2 del taller de sistemas digitales. A continuación a proceder a leer sobre lo que trata este ejercicio. Bueno, básicamente es crear un diagrama de estados del siguiente enunciado. Este nos dice que existe una cerradura electrónica que tiene una entrada X por donde ingresan datos binarios en sincronismo con una señal de reloj, y una salida Z que se pondrá en uno cuando le llegue la secuencia 1, 0, 1, 1. Cuando llegue la secuencia 1, 0, 1, 1.
Si leí esta secuencia, la salida que es Z se pondrá en 1. Eso es importante tomar en cuenta y tenemos una entrada X. Y dice suponer que se pueden solapar secuencias sucesivas. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando llegue la secuencia, si el siguiente bit que ingresa es un 0, entonces no es necesario que empiece por el 1 de nuevo, sino que se puede solapar desde la misma secuencia de 1, 0, 1, 1. Entonces llegaré a un 1, 1 y ahí tenemos una solapación de la secuencia. Eso quiere decir que se solapa la secuencia. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con la creación del diagrama de estados. Eh, bueno, como habíamos dicho, tenemos la secuencia 1, 0, 1, 1. Y ahora me encuentro en el chart donde, como eso se representa por círculos, entonces vamos a llamar a este primer dato A y como dice que la entrada que es Z no se pondrá en cero hasta que sea 1, dentro de los círculos, debajo de cómo llamamos a nuestro estado, que en este caso vamos a llamar a los estados por los nombres del abecedario. Nuestro estado A, nuestro estado A no cambiará de estado, porque recordemos que solo seguirá la secuencia si le llega el bit correcto, en este caso si le llega un cero. Así como podemos ver, podemos decir que aquí le llega un cero y como es cero no cambia de estado, sino que se mantiene ahí mismo. Pero en el momento que le llegue un 1, ahí ya cambia la cosa, porque eso quiere decir que cuando le llegue un 1, el estado va a cambiar de estado a B, 1, en este caso sería este 1, y entonces cambia de estado. Y sigue teniendo la salida en 0 porque todavía no se completa la secuencia. Y bueno, si en este caso le llegara un 0, como está siguiendo la secuencia, entonces cambiaría nuevamente de estado. Cambiaría de estado, un estado C. Pero si a nuestro estado B le llega un 1, este no cambiaría de su estado y se quedaría ahí mismo. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la secuencia. Básicamente, lo principal de esto es seguir la secuencia que nos indica el ejercicio y así sabemos si tenemos que seguir, si tenemos que cambiar de estado o no. En este caso, cuando le llega un 0 cambia de estado, cuando le llega un 1 se mantiene en su mismo estado. Aquí podemos ver. Y en el estado C seguimos teniendo la salida en 0. Recordemos que hasta que no le llegue la secuencia, la salida no será 1, seguirá siendo 0. En el estado C tenemos dos situaciones, si le llega un 1 y si le llega un 0. Entonces, estado porque no está siguiendo la secuencia, es 1, 0, 1, 1. En el momento que le llega un 0, este no cambia su estado, ahí, se queda ahí mismo. Como estado 0. Pero cuando le llega un 1, este estado C cambia un estado D. Cuando llega un 1, cambia un estado D. Y como podemos ver, la secuencia ya se está, ya se está conformando, como podemos ver ahí, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces tendríamos un último estado que sería el estado D, el estado E, que sigue siendo la salida cero porque todavía no completamos la secuencia. Y bueno, y así mismo es hasta llegar al estado E. Si le llega un 0, entonces no cambia de estado, se queda ahí mismo. Esta flechita indica que no cambia de estado, sino que se queda ahí mismo. Y, y cuando le llega un 1, entonces sí cambia de estado. Y cuando le llega un 1 al estado E, la salida Z se pone en 1 y esto nos notificó el ejercicio y gracias a eso lo sabemos. Entonces, como sabemos que aquí es el estado E y la salida, como ya completamos la secuencia, como podemos ver aquí, 1, 0, 1, 1. Entonces la salida va a ser igual a 1. Sí, la salida va a ser igual a 1. Y ahí tenemos. Y ahora voy a dibujar, voy a poner en lápiz, en el Lucid Chart, los datos que no cambian de estado, es decir, eh, los datos que no siguen la secuencia.
Entonces que nos siguen la secuencia, que en este caso es cero. Aquí le llevo un 1, se queda ahí mismo. Aquí le llevo un 1, se queda ahí mismo. Aquí si le llega un cero se queda ahí mismo. Y aquí si le llega un cero se queda ahí mismo. Y acá si le llega un 1, entonces ya se completa la secuencia y tenemos, y la salida se hace uno. Pero en el ejercicio nos notifica que esto funciona por traslape, es decir, que, por ejemplo, si tenemos la secuencia y si al momento de que le llega un cero aquí a nuestra secuencia, entonces ya no tenemos que repetir nuevamente la secuencia, sino que podemos hacer otra secuencia a partir de la que ya tenemos. Entonces, si le llega un cero, podemos volver al estado C. Podemos ver al estado C. Y volvemos al estado C porque tocó, supongamos que ingresa por la entrada X un cero. Entonces, si toca un cero, volvemos a la entrada C, porque este tiene un 1 y podemos repetir 0, 1, 0, 1, 1. Pero si a la entrada E le llega un 1, entonces volveríamos al estado B. Y bueno, esto funciona, por ejemplo, tenemos la secuencia ahí, del momento que le llega un 1 a nuestro a nuestro estado B, tendríamos que volver al estado B porque tenemos un estado cero. Entonces, al momento que le llegue un 1, se hace uno cero uno. Por ejemplo, tenemos uno cero, al momento que le llegue un 1, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Y eso es básicamente, así que eso es lo que vamos a dibujar ahora, que es aquí mismo, al estado B. Ahora vamos a hacer las siguientes notificaciones del traslape. Por ejemplo, a nuestro estado D, si le llega un cero, entonces, al momento que le llegue un cero aquí al estado D, como el bit anterior, no se pueden repetir los bits, puede llegar a otro cero. Entonces, como no se puede llegar a otro cero, en nuestro estado D volvería al estado C. Y, por ejemplo, en el estado C, desde aquí ya se puede repetir la secuencia porque ya está uno 0 y ya le puede llegar uno 1. Entonces, de aquí podemos decir que nuestra secuencia ya se puede reiniciar al momento de que le llegue un cero. Nuestra secuencia se reinicia y vuelve nuevamente al estado A para empezar de nuevo. Y bueno, explicando más bien, ahorita vamos a explicar más detenidamente. Ahora tenemos nuestra secuencia 1, 0, 1, 1. Nuestra secuencia 1, 0, 1, 1. Tenemos nuestros 3, 4, 5 estados que si siguen la secuencia de 1, 0, 1, 1, que si no le llega el bit correcto a nuestros estados, entonces estos no cambian de estado, sino que se quedan en el mismo estado. Por ejemplo, en el estado A, si no le llega un 1, si no le llega un 1, entonces le llegará un 0. Si le llega un 0, mantendría su mismo estado. Pero si le llega un 1, cambiaría de estado porque es porque es el bit de la secuencia que tenemos aquí. Si le llega un 1, cambia de estado. Si le llega un 0, cambia de estado. Si le llega un 1, cambia de estado. Y si le llega un 1, cambia de estado. Y cuando le llega la secuencia a nuestro estado E, no, la salida, si llega a la secuencia, la salida Z, nuestra salida Z sería 1. Y el traslape, por ejemplo, en nuestro estado E, si le llega un 0, volvería al estado C, porque se puede traslapar la secuencia. Por ejemplo, tenemos 1, 0. En nuestro estado C tenemos un 1. Entonces, al momento que le llega un 0, podremos volver al estado C, porque aquí como tenemos 1, 0 en el estado B, al momento que le llega un 0, podemos volver al estado C y completar con el 1. Y si a nuestro estado le llega un 1, de este estado B podemos regresar al estado B
porque el momento que le llega un 1 es 1, 0, 1, 1. Entonces podemos regresar de nuevo a nuestro estado para seguir traslapando nuestras secuencias y es básicamente así como funciona. Y como dije anteriormente, desde el estado C se puede reiniciar al momento de que le llegue un 0. Le llega un 0, se reinicia hacia el estado A. Se reinicia hasta el estado A y ya se repite, le llega un 0, se vuelve a reiniciar el estado A. Y a nuestro estado D, al momento de que le llega un 0, le llega un 0 aquí, ¿no? Porque entonces, no, aquí vuelve al estado C. Y como está nuestro estado C, está 1, 0, nuestro estado C tiene 1, entonces vuelve a nuestro estado C, porque ante el estado anterior es un 0, entonces sí podemos volver. No podemos volver cuando nuestro estado anterior sea 0, 0, entonces volvemos al estado posterior, que en este caso es el estado C. Cuando nos mande un 0 en el estado D, volvemos al estado C y ya podemos solapar la secuencia. Y bueno, básicamente este es el diagrama de estados de la cerradura electrónica que funciona como una secuencia 1, 0, 1, 1, que se llega a la secuencia, la salida Z será 1 y el traslape, que es básicamente que no es necesario que repetir la secuencia de nuevo, sino que con la misma secuencia se pueden seguir haciendo la misma secuencia una y otra vez. Y bueno, esa ha sido toda mi explicación sobre el ejercicio número 2 y la creación del diagrama de estados. Así es.